¿Qué futuro le espera a la República Árabe Siria? De inmediato, vámonos al análisis. Esta noche, como de costumbre, los expertos en la materia, especialistas. Desde París, en Francia, nos acompaña para esta edición de Detrás de la Razón. Ya le va a ver en pantalla Daniel Mejía Lozano, analista político, analista internacional, periodista y también director de la revista Razón de Estado. Mientras tanto, desde Astana, en Kazajistán, le ve en pantalla, nos acompaña Rosalba Loubet. Rosalba es periodista, internacionalista, desde luego analista internacional, y además es la excelentísima embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Kazajistán. Señores, qué gusto saludarles, qué placer, qué honor tenerlos en esta edición de Detrás de la Razón. Rosalba, buenas noches. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias a los dos por acompañarnos. Rosalba, a ver, quiero comenzar con usted. Resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas después de la toma por parte de los opositores armados al presidente Bashar al-Assad de la ciudad de Hama, un punto de conexión además con Homs, nada más y nada menos que la tercera ciudad de mayor importancia de Siria. ¿Qué puede pasar si Homs cae en manos de los opositores al presidente Bashar al-Assad? Rosalba. Bueno, es evidente, pues, como se veía en todos los reportajes previos que antesalen esta entrevista, justamente estamos hablando de un punto estratégico de conexión a nivel de rutas de transporte, de conectividad, pero también de los recursos estratégicos más importantes de Siria. Y por supuesto tenemos que hablar de que en ese posible escenario, en primer lugar, esto es algo que viene luchando el gobierno de Bashar al-Assad, viene luchando por la soberanía, la independencia, la lucha contra este terrorismo, y es evidente que, bueno, para Siria, para el gobierno de Bashar al-Assad y los aliados estratégicos, Homs no significa la caída del gobierno de Bashar al-Assad, al contrario. Lo que puede es incrementar la escalada de conflicto propio y digno de la lucha de resistencia del pueblo sirio que está defendiendo su territorio, defendiendo sus recursos estratégicos y por supuesto las interconexiones entre los países. Es muy importante, es un clima bastante delicado el que está viviendo en este momento Siria, y que sabemos que estas acciones terroristas vienen secundadas, vienen direccionadas por todo un teatro de operaciones que está dirigido desde los Estados Unidos con apoyo, por supuesto, del gobierno sionista de Israel, y que busca, continúa con una escalada de conflicto en el Oriente Medio. A ver, Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. A ver, Daniel, hagamos un poco de contexto para tratar de entender también toda esta situación, ¿no? ¿Cómo fue que se llegó a esta situación, a este escenario que, a ver, mucha gente dice, no, se repite la escalada de violencia en Siria? No, es muy diferente a la de hace 13, 14 años, pero ¿cómo fue que se llegó ahora? Porque Irak está denunciando, aquí hay conexión directa, decía la representación iraquí, hay conexión directa entre el genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza y la guerra extendida que ha mantenido en el Líbano. No cabe duda, Juan Carlos, y Hakim al-Sami, miembro del Parlamento iraquí, denunció enérgicamente los crímenes israelíes contra mujeres y niños. También es importante tener en cuenta que en la postura que tiene Irán junto a otros países de la región para buscar esa estabilidad y apoyar a Siria en esta reunión de cancilleres donde también han participado Irak, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que se evaluó qué es lo que está pasando en materia de la manera como se han venido tomando estas ciudades rumbo a Bagdad en Siria, y se llega a la conclusión que estos no son hechos aislados en la escalada militar que ha buscado el sionismo y que ha buscado el genocida Estado de Israel, que por supuesto
Por un lado tiene el frente de Líbano, está el frente de Gaza, está el frente de Irán, y Siria resulta ser geopolíticamente muy conveniente en este momento. Así que estos grupos rebeldes que se están tomando estas ciudades, que podrían tener muchos vínculos. ¿Quién los está financiando? ¿De dónde llega el armamento? Esa es la pregunta. Y claro, es que atrás de esto pues está la sombra del saliente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha actuado y que ha buscado que escale este conflicto, aún declarando como objetivo militar y grupo y organización terrorista a la propia Organización de las Naciones Unidas, como lo hizo Netanyahu. Pues lo que vemos ahora en Siria no es un hecho aislado, y el pronunciamiento que da Irak es muy importante, y el pronunciamiento que dan también los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, de Siria y de Irak en Bagdad, es fundamental ese pronunciamiento para ver cómo se articula la defensa territorial no solo de la soberanía y el orden, sino del statu quo que está en riesgo en este momento en Siria. Países que además tienen que ver y hacen parte del eje de la resistencia. Rosalba, este fin de semana se reúne el formato de Astana. Muchas reuniones han ocurrido desde la primera de 2017, que era, a ver, en teoría por la preservación de la paz y la estabilidad regional, pero con énfasis en Siria. Los principales actores, Turquía, Rusia y la República Islámica de Irán, representantes diplomáticos, se reúnen este fin de semana en Qatar. Acá es clave el formato de Astana para una solución a esta crisis, a esta situación que ocurre ahora en Siria, porque desde la primera reunión se vislumbraba estabilidad, pero no hay estabilidad. Claro, debemos recordar que la última reunión de este año, que antecede a esta nueva reunión, fue en noviembre, justamente en la capital de Kazajistán, en Astana, donde nace este formato de negociación, de búsqueda del diálogo pacífico, y que precisamente estamos hablando de no dejar de lado, a pesar que seguimos observando con preocupación cómo ha ido evolucionando, involucionando, escalando, desescalando el conflicto en el marco de lo que es la búsqueda de la paz en Siria. Debemos comprender que no podemos dejar, en términos diplomáticos, no podemos dejar de lado jamás la oportunidad del diálogo. Y claro, muchísimo más cuando estamos hablando de países que lideran el proceso de Astana por la paz de Siria, países muy estratégicos como lo es Turquía, Irán, Rusia, estratégicamente hablando, son factores en donde han intervenido, no desde este momento, desde hace más de 10 años, por la búsqueda de esa paz. De dejar claro que estamos hablando de el intento de socavar un gobierno legítimo como es el gobierno del presidente Bashar al-Assad desde hace ya más de una década, y en el que observamos cómo, vuelvo a retomar el punto, el diálogo de Astana, este es un mecanismo de negociación diplomática, pacífica, en donde allí los grandes países miembros de este diálogo están precisamente acordando cómo abordar el conflicto de manera que no solamente sea por la paz de Siria, sino por los países que además son vecinos de Siria y que también se ven amenazados en una escalada de conflicto. Es evidente que las acciones del Estado sionista de Israel es tratar de atacar o de prolongar o hacer una guerra transfronteriza. Y en esa guerra transfronteriza no ha sido únicamente en este momento que se sigue atacando a Siria, sino es algo constante, consecutivo, mes a mes, para tratar de mantener justamente en conflicto permanente y en la imposibilidad de poder llegar a un estado de paz.
es evidente que los grupos terroristas son parte del principal factor a evaluar. Terroristas genocidas principalmente. Entonces hablamos de un conflicto internacionalmente hablando, país fronterizo, en una misma región como es la región del Oriente Medio. Tratar de tomar el territorio de Gaza, de acabar con Palestina, extrapolarlo hacia el Líbano, y uno ve cómo va caminando ese conflicto hasta Siria. Pero también recordemos que cuál es gran parte de la preocupación, y por eso se llama el diálogo, nuevamente a convocar a una reunión en el formato de Astana, en Doha, porque el conflicto puede venirse hacia sus países vecinos, como lo es Irán, como lo es Irak, como lo es Turquía, y es parte de lo que nosotros necesitamos contener en el mecanismo de Astana. Llegar a una posición en la que todos los presidentes, los ministros de Relaciones Exteriores lleguen a un acuerdo, y el principal acuerdo siempre debe ser en función de lograr la paz, en función de luchar conjuntamente contra el terrorismo y por supuesto contra el sionismo en la región. Daniel, hay acá otro actor. Un actor, a ver, que hemos estado acostumbrados a ver cómo se le critica, ¿no?, a la Organización de las Naciones Unidas por la incapacidad abierta que ha tenido a la hora, uno, de condenar cualquier tipo de agresión contra países de la propia región, entiéndase el genocidio en la Franja de Gaza, o entiéndase la guerra abierta que ha mantenido el régimen de Israel contra territorio libanés. Antonio Guterres decía textualmente: es un fracaso colectivo, es un fracaso de todos los involucrados. Hay una resolución del Consejo de Seguridad de la propia Organización de las Naciones Unidas. Además, entiéndase, el único órgano vinculante de este organismo multilateral. La resolución 2254, que era para un proceso político viable y duradero, ¿no?, una resolución contra estas acciones que socavaban la integridad y la soberanía siria. Entonces, ¿qué pasó acá? Porque Naciones Unidas evidentemente se involucra, pero también se involucra ella, pero también a otros actores regionales. Dice fracaso colectivo. ¿Qué pasó entonces con esa resolución? ¿Un pañito de agua tibia era? Se han desconocido todas las resoluciones y todos los pronunciamientos, Juan Carlos. Recordemos que Josep Borrell, el alto representante de política exterior y de seguridad de la Unión Europea, ha planteado en su discurso que no hay que hablar de paz sino de soluciones, en un escenario donde se tiene que involucrar dramáticamente la comunidad internacional para ejercer la presión necesaria y así lograr las soluciones entre dos estados. Claro, Netanyahu, el sionismo, está muy lejano de reconocer a Palestina como un Estado. Entonces, mientras no existan soluciones entre dos Estados, va a ser absolutamente imposible hablar de paz. Y ahora vamos a Siria. Es que recordemos también que en este escenario nos encontramos con, digamos que, unas condiciones geopolíticas, insisto, adversas, en donde hay un juego de intereses. La escalada militar que se da en este momento en Siria obedece a una avanzada militar de Israel en la región para desestabilizar y para poner un nuevo frente en donde se ve involucrado en este caso Irán, Irak y también Siria, este eje de la resistencia. Es parte de la estrategia militar de Israel, por supuesto, hacerlo así. Y es que hay que tener en cuenta que la comunidad internacional, no solo las Naciones Unidas, por ejemplo, la Comunidad Europea, la Unión Europea, que es el principal socio comercial de Israel y el mayor proveedor de ayuda exterior a los palestinos, ha sido incapaz de impulsar la paz y mucho menos de generar una presión para que la resolución de la Organización de las Naciones Unidas se aplique. El Estado de Israel está salido de todo contexto, está violando el derecho internacional humanitario, no reconoce ninguna resolución de la Organización de las Naciones Unidas y está amparado
por la sombra de Joe Biden y de este gobierno saliente de los Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar ahora con Trump, pero todo indica que digamos que ahí hay una gran coyuntura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que también se ha denunciado que existiría un apoyo ucraniano en este conflicto para los entrenamiento en el uso de drones, sí. Con el uso de tecnología, de drones, de armamento. Entonces, es decir, lo que ha buscado Netanyahu es generar una guerra sin precedentes y por ello es que se está pasando por encima de todos los organismos internacionales, de toda la comunidad internacional, actuando como un verdadero terrorista. Rosalba, bueno, nos queda poco tiempo, lamentablemente. Rosalba, todo esto que ha venido ocurriendo, el apoyo denunciado por parte de Siria hacia el régimen de Israel, de mantener constante soporte y suministro a estos grupos opositores al presidente Bashar al-Assad, le sirven al sionismo como un respiro mientras repone armas, mientras repone fuerzas, porque a ver, eso fue lo que dijo el propio Benjamin Netanyahu cuando se pactó la tregua entre el sionismo y la resistencia libanesa. Sí, bueno, precisamente la acción de estos grupos, recordemos que el Estado sionista de Israel no actúa solo. Es todo un escenario de guerra en donde la intención es detonar focos de conflicto en distintos países, en distintos espacios, al mismo tiempo, incluso para tratar de dispersar y de distraer a lo que es el eje de la resistencia como un todo, como una unidad. Y en ese accionar, vea que estoy hablando desde el contexto macro. Cuando me estoy yendo ahora a Siria en concreto, estamos hablando precisamente que uno de los instrumentos de guerra, no solamente del sionismo, del Estado sionista de Israel, sino del Estado terrorista norteamericano y sus países aliados de la Unión Europea, es precisamente pues financiar grupos terroristas, crear incluso grupos terroristas para desestabilizar y tratar de implosionar, en este caso a Siria, e implosionar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Eso lo vemos no solamente en el caso sirio, lo vemos también en Venezuela, cómo se tratan de financiar grupos terroristas para tratar de atacar. Nosotros desde Venezuela hemos hecho una alianza cívico-militar que ha permitido precisamente impedir estas acciones de posibles focos terroristas. En el caso de Siria se viene luchando desde hace ya más de una década y por supuesto que es un arma de distracción. Los grupos terroristas, el financiamiento y la creación de células terroristas tienen un objetivo y es justamente distraer en este caso al Estado que se está defendiendo legítima y soberanamente contra una agresión transterritorial liderada por el Estado sionista de Israel, el cual sí está ganando tiempo para reabastecerse, no solamente a niveles de armamentos, de alimentos, de incluso tropas y soldados. Por eso están obteniendo apoyo de Ucrania, lamentablemente, por el pueblo ucraniano. Todo está en un círculo. Y por eso son los grupos terroristas, la captación incluso de bárbaros, de personas, asesinos a sueldos, que eso es lo que es realmente los grupos terroristas pagados por el Estado sionista de Israel, financiados de los Estados Unidos y de los gobiernos lacayos de la Unión Europea. Daniel, me queda poco tiempo también, lamentablemente. El canciller de Irán aseguraba que se necesitaba buscar una solución, pero que para buscar esa solución, decía textualmente, se requieren conversaciones prolongadas. Pero más allá de conversaciones prolongadas, decía Seyed Abbas Araghchi, se requieren conversaciones serias. A ver, ¿a quién se refería? ¿No? Digo, y le pregunto esto porque acá hay muchos actores que están interviniendo. Y dentro de todo este panorama aparece la propia Qatar, aparece Egipto, por ejemplo, y aparece Jordania, que dicen estar buscando soluciones políticas para los diferentes focos que ha levantado el régimen de Israel en la región de Asia Occidental. ¿Posiblemente esos actores?
Me queda poco tiempo, lamentablemente. Sí, Juan Carlos, esos son los actores. Y también quiero destacar que lo que dice el canciller es que lo que está sucediendo en Siria es inseparable de los acontecimientos que se han dado en Gaza y en Líbano y que están amenazando la seguridad y la estabilidad de la región. Y es por eso que se deben tomar decisiones serias y se debe avanzar, porque ha existido, digamos, mucha persuasión, ha existido una estrategia también de desinformación, de manipulación, y no hay seriedad, y esto es lo que hace que se escale y que escale el conflicto y que se esté generando hoy este ataque al statu quo en de toda la Siria. región de Asia Occidental también. Correcto. Sí. Se nos termina el tiempo, señores. Lamentablemente, el tiempo en televisión vuela y yo quisiera quedarme hablando con ustedes muchísimo más. Daniel, muchísimas gracias. Señora embajadora, como siempre, Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Hasta la próxima, que estén muy bien. Siria, Irán e Irak han acordado continuar con las diferentes consultas y con la coordinación por la situación siria y prepararse, sobre todo prepararse para cualquier acontecimiento a futuro, decían los representantes diplomáticos. Estos tres actores fundamentales en la región de Asia Occidental insisten en que la coordinación, la cooperación y sobre todo las consultas diplomáticas deben permanecer al máximo nivel, incluso para eliminar todos los riesgos de escalada en la región, porque, insisten, la seguridad de Siria plantea un peligro general para la estabilidad, o más bien la inseguridad que está generando todo este conflicto, plantea un peligro general para la estabilidad de toda la región de Asia Occidental. Gracias por acompañarnos. Tenga buen fin de semana.